Que Dios les bendiga a todos, amigos y hermanos. En esta ocasión quiero hablarles sobre un tema muy importante. Es una doctrina fundamental y es sobre la resurrección de Jesucristo. Muchas personas creen en la Biblia, creen en Dios, pero cuando están leyendo las Escrituras y llegan al punto en donde leen que Jesucristo resucitó, dudan sobre si esta es la forma en la que se debe de interpretar literalmente este pasaje. Este pasaje debe de ser interpretado de una manera literal. No es un pasaje como el caso de una parábola que está tratando de decirnos algo, otra cosa. Aquí el punto, cuando habla acerca de la resurrección de Jesús, lo está diciendo de una manera literal. Los apóstoles predicaron el Evangelio y el mandato que recibieron los apóstoles de Jesús mismo fue que predicaran a toda criatura. Y la predicación consiste en hablar acerca de la resurrección de Jesús. La predicación del Evangelio no sería una predicación del Evangelio completo si se excluyera el tema de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es importante. No es una opción el que yo pueda o no aceptar este punto doctrinal. Recuerden ustedes que en el tiempo de Jesús, un grupo llamado de los saduceos, llamado así, esta secta, este grupo religioso, ellos no creían en la resurrección. De hecho, cuando Pablo estuvo predicando, se encontró con este grupo de creyentes que eran saduceos y no creían en la resurrección. En alguna ocasión le preguntaron a Jesús y le dijeron acerca de una mujer que había tenido 7 maridos. Murió el primero que la tuvo, la tomó su hermano, murió la tomó su otro hermano, y así hasta que tuvo 7 maridos. Y al último murió la mujer. Y la pregunta era, en el día de la resurrección, en aquel día, ¿quién de todos ellos será marido de la mujer? Y Jesús contesta que en el reino de Dios no se dan en casamiento, ni se casan ni se dan en casamiento. Erráis ignorando las Escrituras, les contesta Jesús, porque en el reino de Dios ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los santos ángeles de Dios. Pero tocante a que los muertos resucitan. ¿No habéis oído que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesucristo lo dijo de esa manera. La resurrección es un hecho. Cristo resucitó. La tumba de Jesús está vacía. Y esta doctrina es fundamental. Así que cuando Jesucristo, en el capítulo 28, versículo 19 de Mateo, Jesucristo les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que este mandamiento, la gran comisión que todos hoy en día sabemos, esta gran comisión, Jesús la encargó a los discípulos una vez que Él resucitó. Jesucristo ya había resucitado, ya estaba con los apóstoles, ya estaba con sus discípulos, y Jesucristo les dio esa encomienda de ir y predicar el Evangelio. Parte de esta predicación, de este mensaje, era hablar de que Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, pero que resucitó. Hay una parte en la Escritura muy interesante que quiero leerles, que está en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Y dice de esta manera, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo tiene todo poder, todo poder.
Jesucristo fue cuestionado en una ocasión por los sacerdotes, los fariseos, y le dijeron: ¿qué señal nos das para que creamos en ti? Jesucristo les contesta y les dice: esta generación mala y perversa demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y en Mateo capítulo 12, versículo 40 menciona esto: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo estaba hablando de su resurrección. Esto fue parte del mensaje de Jesucristo también. Durante esos 3 años y medio, Él estuvo predicando a las multitudes que Él iba a padecer, iba a ser rechazado de los hombres, iba a ser rechazado de su pueblo, que lo escupirían, lo negarían, lo matarían, pero al tercer día Él iba a resucitar. Así que esto se cumplió, la escritura se cumple. En el libro de los Salmos, en el capítulo 16, versículo 10, hay una profecía concerniente a la resurrección de Jesús. En esta parte de la escritura dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una profecía. Esta profecía fue dicha hace muchísimos años, antes de que Jesús naciera. Si podemos ponerle una fecha, podríamos pensar que esta profecía fue dicha 700, 800 años antes de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó, esta profecía se dio por cumplida. Jesucristo resucitó. ¿Qué cosa es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no solamente es la predicación y el testificar acerca de milagros, de que un hombre pueda cambiar, si fue borracho que ahora deje de tomar, si es mujeriego que ahora deje que ahora se dedique a su mujer, a sus hijos, que si no tiene un trabajo, pues ahora va a obtener uno, y se pone el énfasis en el cambio de la persona. Y pensamos que eso es la predicación del Evangelio. Pero esa no es la predicación del Evangelio. Sí, ese es el resultado también de que la persona puede obtener cuando cree en Jesús. Su vida va a cambiar. Si era un borracho, va a dejar de tomar. Si era un infiel a su esposa, pues eso va a cambiar, porque ahora se va a dedicar a su esposa. Si era irresponsable con sus hijos, ahora se va a dedicar a sus hijos. Si no era bueno en el trabajo, era irresponsable en el trabajo, incumplido, pues ahora va a ser cumplido. Eso es la consecuencia del haber creído en Jesús. Eso es un fruto. Pero las buenas noticias son estas. Pablo lo dice en 1 Corintios en el capítulo 15. Además, hermanos, dice Pablo, les declaro el evangelio que les hemos predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos y no creen en vano. Me llama la atención esta parte de la escritura que dice: si retienen la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra consiste en saber, en reconocer que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Jesucristo dio cumplimiento a las Escrituras. Todo esto ya estaba preparado. Las profecías que hablan acerca de Jesucristo hablaban de que Jesucristo iba a venir, iba a predicar, iba a sanar a muchos enfermos, a libertar cautivos. Si tan solamente recordáramos lo que Isaías capítulo 53 dice, esta es una parte muy interesante, muy preciosa que muchos leemos acerca de la profecía de Jesucristo. Pero el Evangelio se quedaría corto, estas buenas noticias se quedarían cortas, si no se hubiera cumplido lo tocante a la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es un hecho tan importante, muy importante.
Entonces, es bueno que compartamos que Jesús quiere cambiar la vida de cualquier ser humano, que quiere transformarla. Pero lo importante que la persona debe de saber, lo importante que la persona debe de saber es que Jesucristo murió por sus pecados, que Cristo fue sepultado y que Él resucitó. Y que un día, todos nosotros, los que creemos en Jesús, los que hemos dado nuestra vida, también resucitaremos. La resurrección, como lo dijo en Juan en el capítulo 11, cuando se encontró con María y Marta, las hermanas de Lázaro. Señor, le dijeron, cuando supo Jesús que Lázaro había muerto, fueron a buscarlo. Jesús vino a donde estaba ya Lázaro muerto. Se acercan las hermanas de Lázaro y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, Lázaro vivirá, Lázaro resucitará. Y le dice María, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Jesucristo le vuelve a decir, Lázaro resucitará. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? María le contesta, sí, Señor, yo sé que habrá una resurrección en el día postrero. Habrá una resurrección en el día postrero. Sí es cierto. Habrá una resurrección, pero el punto es creer que habrá esa resurrección y que todos aquellos que le han dado su vida a Jesús van a resucitar. Y este es el punto importante. Muchos no creen en la resurrección. La resurrección es un punto muy importante que debemos de creer, que debemos de aceptar y que debemos de vivir y estar preparados. A veces estamos muy preocupados pensando en si vamos a vivir, cuántos años vamos a vivir, cuándo vamos a morir. Todo esto un día va a tener un fin. Nosotros somos carne. La Biblia dice que nuestros días son cortos, 70, 80 años los más robustos, pero un día todo esto va a terminar. Todo esto un día va a terminar. Por enfermedad, por un accidente. Nuestra carne se va a hacer polvo. Pero hay una esperanza, que así como Cristo resucitó de entre los muertos, Él ha prometido que sus hijos, aquellos que creen en Él, no morirán eternamente. Esto es parte de lo que Jesucristo estuvo diciéndole a Marta y a María, ahí en el capítulo 11 y 12 de Juan. Qué milagro tan asombroso, que después de 4 días de muerto Lázaro resucita. Después de 4 días. La palabra de Dios dice que ya hedía. El cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición. Cristo dijo, quiten la piedra. Cristo hace una oración muy breve. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, Jesucristo clama a gran voz y dice, Lázaro, ven. Y Cristo llama a Lázaro. Y Lázaro sale caminando de la tumba. Apenas si podía caminar porque estaba vendado, según la costumbre judía, que vendaban a sus muertos. Pero Lázaro sale de la tumba. Jesús dice, desátenlo. Un día todos nosotros vamos a resucitar, todos aquellos hijos de Dios vamos a resucitar. En el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, habla acerca de la resurrección. No estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, Jesús también traerá con Él a todos los que durmieron con Él. Esta es una esperanza tan bonita. Un día estaremos con Jesús. Un día estaremos con Él. Hermanos,
Gocémonos y alegrémonos, porque Jesús ha resucitado. Y esta es una parte tan importante de esta festividad de la Semana Santa. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó. Celebremos con alegría, porque la tumba de Jesús está vacía. La salvación está consumada. Y un día, al igual que nuestro Señor, seremos también resucitados con Él y experimentaremos una vida incorruptible. Y esto no sería posible si Él no hubiera resucitado. Gloria a Dios por este acontecimiento tan extraordinario. A Él sea siempre toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Jesús resucitó. Que Dios les bendiga.